Bienvenidos al podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación. El día de hoy tengo el placer de contar con Miguel Bueno Olazábal. Bienvenido, Miguel, al podcast de Leomil. Voy a presentarte rápidamente. Tú eres un abogado. Yo sé que has llevado 2 maestrías y que actualmente además eres docente universitario. Te damos la bienvenida en el podcast de Leomil. Verónica, muchas gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de compartir ideas sobre el tema que señalas. Sí, en realidad en este podcast traemos la comprensión lectora, muchas veces desde el lado un poco más pedagógico, desde cómo se consigue, desde por qué se da, cuáles son los prerequisitos, pero la invitación tuya a este podcast parte desde otra mirada. Cuando hemos conversado nosotros en muchísimas oportunidades sobre temas de derecho, algunos elementos han surgido que me parece que hacen que este enfoque sea súper interesante. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver cómo va la conversación. Lo primero que te preguntaría es si un abogado puede hacer bien su trabajo sin saber leer bien. Es imposible, no puede. En el mundo de las humanidades en general y en el del derecho en particular, trabajamos con documentos. En este momento los documentos siguen siendo escritos a través de los signos del alfabeto. Con la evolución de la tecnología ya hay documentos electrónicos en formato PDF. Por ejemplo, los juicios se llevan adelante ahora ya en documento virtual. Pero Ujú. son las ideas que podrían estar en un papel, ahora están en un documento de formato electrónico, pero encierran conceptos, categorías que solo pueden conocerse si es que uno lee. En consecuencia, un abogado si no lee no entiende, y si no entiende, no sabe de qué va la cosa y es imposible que pueda hacer un contrato, que pueda efectuar un patrocinio, que pueda dar una asesoría o que pueda defender en un juicio. Porque finalmente, claro, el lenguaje escrito, ¿no? Es un código escrito para llevar aquello que está dentro de nuestra cabeza como un lenguaje más conceptual y hacer que llegue al otro. Y por tanto, si queda escrito, es el acuerdo en el que ambos estamos firmando, ¿no? Entonces, la ambigüedad dentro de eso entiendo que es un enorme problema. Y tal vez la pregunta sería, porque para el común de los mortales, los contratos son complicadísimos y son palabras que parece que están puestas ahí para confundirnos. Y cuando hemos comentado, en realidad la idea es que sea todo lo más explícito posible. ¿Por qué sucede esto? Entre que uno quiere todo muy claro, pero en el fondo termina todo muy complicado. Lo que pasa es que las especialidades tienden a generar un lenguaje técnico propio, lo que se conoce como una jerga, ¿no? Hay una jerga jurídica, pero de la misma manera también hay una jerga médica, por ejemplo. Y si hablamos con los físicos, hablamos con los ingenieros, también tienen un conjunto de conceptos y categorías que tienen un significado propio en esa especialidad. El derecho tiende a especializarse y en consecuencia hay palabras que solamente van a entender los abogados y quienes están en el lenguaje jurídico. Sin embargo, al mismo tiempo, hay un esfuerzo por hacer que ese lenguaje sea llano y lo pueda Ujú. entender cualquiera. Pero, digamos, los abogados, por defecto profesional y por la necesidad de entender categorías que tienen un léxico singular, que solamente está en el mundo jurídico, abusamos pues de eso casi de manera inconsciente, ¿no? Por ejemplo, para decir la casa de al lado, un abogado dice el predio que colinda, ¿no? Entonces, es un tema que es directa consecuencia de la especialización y Ujú. es como un metalenguaje, un lenguaje específico que tiene el ámbito jurídico y que ocasiona que haya una especialidad creciente. Inclusive las propias ramas del derecho van generando su propio lenguaje. Y hay una cosa que pasa en el castellano y es que las palabras tienen muchos significados, son palabras de Acepciones. plurisignificación, hay Ujú. connotaciones, y entonces una misma palabra puede tener un significado completamente diferente en el escenario jurídico versus cómo se entendería esa palabra cuando se usa en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial. Ujú. Bueno, la comprensión lectora está totalmente vinculada, es un predictor de cuánto uno, vamos a pensar en un niño, una niña, un adolescente va a entender de un texto escrito, está en relación a la cantidad de vocabulario que maneja y también en relación a todo un contexto lingüístico previo con el que viene, ¿no? Porque si no, claro, yo puedo
podido decodificar, pero en el fondo no he comprendido. Entonces, la relación entre contexto y vocabulario específico es aquello que va a permitir que se dé esta comprensión. Entiendo que en ese sentido es donde esta jerga empieza a tener un nivel de profundidad y de especificidad tan complicada que para el común de los mortales es la casa de al lado y no el El predio predio que colinda, colindante. efectivamente. Entonces, tal vez una de las preguntas que podríamos poner un poquito como de manera un poco graciosa es que si dos abogados interpretan lo mismo de forma opuesta, ¿es que uno comprendió mal o que los dos están haciendo bien su trabajo? No, probablemente hicieron mal el trabajo a la hora que se generó un documento. Ujú, Porque fíjate, en el escenario específico de la interpretación en el mundo jurídico, si ésta se produce es porque el texto no es suficiente. El texto no es claro, el texto no es completo. Y entonces ahí surge la disciplina de la interpretación, que es una gama mm. bien extensa que determina qué es lo que se acordó, qué es lo que se tenía que hacer y no se pudo hacer, porque hay una ambigüedad y generalmente va a ser por una mala redacción, por una mala puntuación, Porque la por una sensación, omisión. claro, de las personas es que está escrito en difícil y que hay una intencionalidad de escribir en difícil. Lo que es interesante es que es al revés. La complejidad lingüística y la cantidad de términos que se usan están hechas específicamente para Sí. que no haya ambigüedad. Sí, es una tarea prácticamente de eficiencia, yo te diría, Ujú, porque fíjate, como tú eres una persona que está muy directamente vinculada al mundo de la lingüística y también de la literatura, seguramente tienes la referencia de que el idioma castellano es un idioma que tiene muchísimas palabras para decir las mismas cosas, ¿no? Digamos, a diferencia del alemán o a diferencia del inglés, el castellano no es un idioma tan preciso. Sin embargo, tú puedes darle precisión. Un ejemplo, inclusive en literatura, es Borges, ¿no? Borges tiene oraciones cortas que quieren afirmar determinada situación. Claro que también Borges puede hacer uso de la connotación y con una afirmación corta puede dar una pluralidad de posibles significados. Eso también es posible. Pero en el mundo jurídico, para ser riguroso, inclusive cuando se establece un acuerdo y evitar que se den situaciones de confusión, de duda, se pone hasta un glosario. Es decir, Ujú. para los términos de la ejecución de este contrato, esta palabra significa esto, esto otro, etcétera. Entonces ahí se va enmarcando un poco el tema. Y entonces, si vamos a tener que interpretar un contrato, es porque no está claramente redactado. Si el contrato está claramente redactado y señala cuáles son los supuestos habilitantes o las secuencias que se tienen que seguir, no hay duda alguna. El problema se va a presentar cuando hay una posible interpretación diferente que se va a usar seguramente en beneficio de una u otra parte. Ujú, Pero ujú, eso es una cosa y otra cosa es que el contrato esté bien redactado y más bien haya malicia y se diga ujú, que ujú. esto no está claro y se plantee todo un escenario que termine, por ejemplo, en un litigio, pero eso ya es un escenario de mala fe, porque seguramente en el litigio se probará que la redacción del contrato permitía un entendimiento determinado, ¿no? Ujú. En principio, un buen abogado, una buena abogada, debe escribir algo que no necesite llegar a mayor consulta de interpretación. Todo debería estar muy, muy claro para las partes, para los dos, para quienes firman y Sí, para quienes en un futuro tratan de valerse de este sí. contrato para, Cualquier documento en ajá. general, y yo pensaría que no solamente en el mundo jurídico, ¿no? Sino en cualquier escenario del saber humano, salvo en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, donde es posible pues, poner una oración o un párrafo que pueda llevar a la imaginación, ¿no? Pero en todo el mundo, digamos, de lo concreto, la claridad es central. Para eso es tan Ujú, importante, por ejemplo, cumplir las reglas sintácticas, gramaticales, tener exacto. noción de la semántica. Qué importante, por ejemplo, es la puntuación, porque una coma Ujú, puesta en un lugar diferente genera un entendimiento completamente diferente del alcance de una oración. Circula por internet, por ejemplo, un conjunto de frases en las cuales puesta en un lugar una coma significa una cosa y puesta en la misma oración en otro lugar significa otra cosa. El autor es Cortázar. ujú, ujú. Efectivamente, la puntuación en realidad es dentro de otras cosas, por supuesto, conjunto de normas, ¿no? En los que nos hemos puesto de acuerdo los humanos que escribimos, por ejemplo, en el español, porque además cada idioma podría tener sus propias reglas y que son un consenso, o digamos, de alguna manera son una regla que damos por asumida y que tenemos
que usarla para que lo que está en nuestra cabeza nuevamente puesta en unos símbolos sobre un papel en 2 dimensiones termine en tu cabeza, ¿no? Y termine en el entendimiento de muchos, ¿no? Y no sé si se habrán iniciado, probablemente hay muchas situaciones que se pueden haber iniciado por una coma mal puesta o algo. ¿Conoces alguna situación que nos traiga, digamos que un problema de comprensión lectora o un problema de la forma como se escribió causó un problema? ¿Conoces alguna Sí, anécdota bueno, puntual? yo tengo muchos casos que he tenido que atender en el ejercicio de la profesión, Ujú, precisamente ujú, por redacciones ambiguas o por redacciones incompletas, ¿no? ujú, ujú. Porque, como digo, el escenario de la precisión es central para saber qué se tiene que hacer, a qué se tiene derecho, qué es lo que corresponde o lo que no corresponde. En principio, alguna de las preguntas que a veces hacen las personas es, ¿se necesita de un abogado? Cuando en realidad, si yo me pongo de acuerdo con alguien y tomamos un acuerdo y ese acuerdo está escrito de una manera clara entre las dos personas, ¿hace falta siempre un abogado para la interpretación? A ver, te voy a decir dos cosas, ¿no? Los abogados terminamos siendo un mal necesario, pero lo que ocurre es que si existe buena fe y dos personas se ponen de acuerdo sobre algo, inclusive de manera verbal, no Ujú, ujú, necesitarían ni escribirlo, se ponen de acuerdo sobre algo que es lícito y que es posible, y los dos tienen la vocación de cumplir, no pasa nada. El ujú, problema se presenta cuando hay algún valor económico relevante y a lo mejor es necesario exigir en caso de incumplimiento o blindar una situación para ujú, cualquier eventualidad que se pueda dar en el futuro y entonces se plasma en un documento y dependiendo de la complejidad del documento puede ser necesaria la intervención de un abogado. Te ujú, voy a poner dos ejemplos de contratos. Imagínate que una persona celebra un contrato de transporte con un taxista y que negocia para pagarle 20 soles o 30 soles por una carrera de un lugar a otro de la ciudad, o inclusive es por aplicativo con cargo en la tarjeta de crédito del cliente. No interesa mayormente porque, digamos, hay un servicio, hay una contraprestación que es una suma de dinero y el servicio se brinda de manera satisfactoria o más o menos satisfactoria, el tráfico hace que llegue tarde, pero no es ujú, culpa del taxista, etcétera. Ahí no necesitas una documentación especial. Pero si vas a vender una casa, imagínate, es una transferencia de una ujú, propiedad que tiene ujú, un valor relevante, sí tiene que constar por ujú, escrito. Pero vamos a suponer que el que le vende a, a al que compra son grandes amigos, son compadres y no pasa nada, se tienen una gran confianza, han hecho muchos negocios y se produce la transferencia, se produce el pago, pero no hay un documento y el vendedor se muere. El comprador es el propietario, pero no tiene cómo acreditar ante los herederos del vendedor ujú, que es el propietario. Entonces, ujú, sí se requiere que haya un documento. Y hay documentos que necesariamente tienen que ser firmados por abogados. Te comento dos grandes tipos de documentos. Las minutas, que son los documentos privados que se llevan a las notarías públicas para elevarse a escritura pública y generar un instrumento público, y los escritos que se presentan en el Poder Judicial. Ambos requieren de firma por de ley, abogado. tiene que Sí, firmar un normativamente es especialista en obligado, términos de derecho. salvo que estemos en un escenario en el cual, que se llama defensa cautiva, cuando no hay más de tres abogados en una localidad, pero ese es un Digamos, supuesto que hoy ya no existe, ¿no? y en Sí, muchos casos ahí es el profesor. sí, O la mm, profesora o el mm, médico o la médica a cargo, sí, ¿no? Son los sí, profesionales sí, más eruditos y a sí, veces son quienes acompañan un poco para darle esta relevancia de que las partes se han comprendido, ¿no? Porque es, en realidad, claro, el término de comprensión lectora, desde un lado un poco, digamos, técnico, tiene muchos elementos que se asocian a lo que sucede en nuestro cerebro a la hora de codificar y luego, claro, ujú, unir palabras y entender estas palabras y entenderlas en un contexto determinado. Y claro, cuando esos contextos empiezan a ser tan específicos es cuando necesitamos un sí, poco de apoyo para ayudar a que los problemas no se den, que finalmente es lo que estamos buscando, ¿no? efectivamente. Con un buen acuerdo. Pero estamos enfrentando además un problema mayor, que es que en este momento la lectura del documento, que vamos a decir libro, entra en grave competencia y perdiendo con el instrumento audiovisual o las formas actuales que utiliza la juventud para enterarse, para informarse. Entonces, y eso hace, por ejemplo, que se pierde el interés por la lectura. Digamos, leer un libro de 200 o 300 páginas puede ser una tarea épica para un joven en este momento, porque a lo mejor hasta que le agarre el ritmo a la lectura o se vea cautivado por el argumento,
va a pasar un tiempo, mientras que si tiene un dispositivo electrónico, su iPad, su tablet, su teléfono celular, de manera inmediata puede ver lo que le interesa, y si no le interesa pasa a otra cosa, pasa a otra cosa. Entonces es un escenario bastante complejo porque se está perdiendo el interés por la lectura. Hay mucha ayuda audiovisual, pero te va a parecer curioso que este cambio de las imágenes y de la rapidez nos está regresando a la época de las cavernas. Y duele decirlo, por lo siguiente, ¿no? Primero, vamos a hablar rápidamente de la evolución. Ujú, Hay un homínido que se baja del árbol, que es nuestro ancestro más remoto, y ese homínido aprende a caminar erguido. Luego, ese homínido empieza a comer proteínas, ¿no? Porque primero era vegetariano, comía frutos, etcétera, pero empieza a comer proteína básicamente de animales muertos que espera que se vayan los carroñeros para poder atacar. Y entonces empieza a romper huesos, el cráneo, y empieza a comer médula. Y esa médula, mm, esa proteína es la que dicen, estoy hablando, claro, de cientos de miles de años, ujú, la que origina que el cerebro crezca. Y ese cerebro crece y ese homínido, nuestro ancestro, se vuelve más inteligente que sus primos y en algún momento llega a tener un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico es la abstracción de algo, ¿no? ujú, Digamos, de lo que pensaba en un perro, el perro concreto, ujú, ahora puede pensar en la categoría perro, el ujú, perro en abstracto. ujú, Hay pinturas rupestres que muestran escenas de caza, etcétera, pero ese símbolo va creciendo y se convierte en el lenguaje. Hay un pensamiento abstracto y luego ese lenguaje se traslada a un, este, a un formato, vamos a decir, escrito, lenguaje cuneiforme, papiros, lo que tú quieras. ujú, Y entonces ese pensamiento simbólico abstracto es el que hace que haya una explosión del desarrollo intelectual, ¿no? Y se crean un ujú, montón de símbolos, ¿no? Las palabras son símbolos, las letras son símbolos, el dinero es símbolo, etcétera. ujú, ujú, Y entonces exacto. ya el hombre avanza con ese pensamiento abstracto expresado en documentos. Y en este momento hemos regresado a las imágenes tipo emoticón, que son equivalentes a las figuras que están Rupestres. en las cuevas rupestres. Entonces, de verdad, hay Mm, un deterioro del lenguaje abstracto y del mm, lenguaje mm, simbólico y de la capacidad de pensamiento por esta inmediatez, por mm, este utilitarismo mm. y por esta difícil competencia que los niños pueden tener entre leer un libro de papel y tener un dispositivo electrónico. Claro, en realidad una de las cosas que sucede es que la lectura como tal no es un proceso natural, como digamos, el cerebro sí se ha adaptado por miles de años al lenguaje, ¿no? Entonces, Sí, digamos que un niño de manera casi automática en un contexto determinado va a entender lo que están hablando, incluso en dos idiomas, etcétera. Pero escribir, em, hay que reeducar el cerebro, es así es. necesaria una plasticidad. Claro, Entonces, el porque esfuerzo sí, en escribir es un esfuerzo es, muchísimo mayor que en leer. es un, Perdón, el esfuerzo en leer y escribir es mucho mayor que en ver algo, en un tema audiovisual. En ver la televisión es muchísimo menos energía para el cerebro, ¿no? sí, es un esfuerzo muy grande. Además, hay que ver que en esta historia de la evolución de la humanidad, el lenguaje escrito trasladado a papiros, a piedras Pergaminos. donde se ha escrito, a pergaminos y finalmente a libros desde, bueno, en la China antes, con Gutenberg en Occidente, es un tiempo reciente. O sea Mm, que el hombre ha vivido en la oralidad muchísimo tiempo. Y es gracias a que se inventa la escritura que se mantiene el conocimiento, se preservan algunas ideas y llegan hasta nuestro tiempo. Pero digamos, en la historia del ser humano, la fase en la cual hay un lenguaje en código escrito que trasciende la vida de los que utilizan ese código es muy breve, ujú. es muy De hecho, breve. uno de los Hemos datos sido es que orales. es recién a partir de mediados del siglo XX que en casi todas las sociedades la mayoría es alfabeta, es Así es, alfabetizada, por así así es, decirlo, ¿no? así es. Es decir, hasta 1940, digamos, si Sí, no la mitad, y ponte a la pensar, mayoría no en el leía y siglo escribía, ¿no? XVI que le digan analfabeto a alguien como un insulto no cabe, ¿no? Porque en ese momento solamente leían algunos sacerdotes, Ujú, unos pocos nobles que tenían un interés especial, pero ujú. el común de la gente pues tenía otra visión. Y ahora todos asumen que las personas leen, ¿no? Los que no leen es un mínimo, los que no entienden el código Ujú. escrito es un mínimo y en realidad pierdes muchos.
a esa posibilidad de derechos civiles y de muchísimas cosas si Así tú es. eres una persona Lo, que no lo que lee, hay, ¿no? lo que hay es personas adiestradas en el entendimiento de las vocales y de las sílabas y de la composición sintáctica de la oración según el idioma, pero yo creo que este es un tiempo más bien de los analfabetos funcionales, es decir, Mm, mm, personas que tienen la capacidad de leer, que pueden leer, pero que no les interesa leer. ujú. Te voy a contar una anécdota de uno de los libros que estaba leyendo de Irene Vallejo, es sobre la historia, El finito en un junco. Sí, Entonces sí te leí ese cuenta, libro. entonces bueno, Sí. cuenta que estaban en un restaurante, me parece que era en Madrid o en alguna parte de España, donde se sientan y hay un papel y hay que tomar, escribir la lista de lo que vas a pedir para entregársela al mozo, así funciona. Entonces estaba, si no me equivoco, Vargas Llosa y el Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, y Cuando eran amigos. cuando eran amigos, y otros Sí. dos o tres escritores también importantes, y conversando, nadie toma nota. Entonces viene este mozo español, que además los mozos españoles son un poco maleducados, y dijo que en esta mesa nadie sabe escribir, y entonces la risotada porque tenías a los principales Claro. escritores, pero nadie Mm. había tomado nota, ¿no? Y ella lo ponía como un chiste de que todo el mundo espera que escribas, ¿no? Que escribas y que leas, pero efectivamente hay ese tema de cuán funcional es. De hecho, hace poco, no hace poco, en el año 22 se tomó una encuesta nacional de lectura, y hay algunos, digamos, solamente dentro de las personas alfabetizadas, no eran los que no sabían, sino dentro de los que sabían, quienes habían usado, quienes habían leído en diferentes elementos, y claro, la revista, 20%, ¿no? En el último mes, casi nadie ve revistas, periódicos 30 y algo, libros, y es en el último año, aunque sea medio libro, y no llega al 50%, ¿no? Pero cuando hablas de haber leído algo en un soporte, un soporte tecnológico, ¿no? El, va a 80 y pico, pero incluye WhatsApp y Facebook, entonces es Mm. como, Claro, ¿de qué estamos no, pero hablando cuando hablamos es de que lectura, no? también imagínate que a un niño le encarguen que lea el Quijote, seguramente se va a buscar un resumen audiovisual de 5 minutos para decir Ahora, que lo lo que es leyó, etcétera, ¿no? interesante es que los adolescentes y jóvenes sí leen, leen distinto, leen con emoticones, leen y Ujú. escriben con emoticones. Nosotros podemos Ese es decir, otro lenguaje. es otro lenguaje, son otros códigos. Sí, pero ojo que hay que ver que, digamos, la evolución del pensamiento humano y el nivel de abstracción y los símbolos que representan esa abstracción, van por un lado y volver al lenguaje de los emoticones es más bien un retroceso. Por eso te digo que, o sea, los emoticones pues no pueden contener un pensamiento abstracto, Y yo he tenido estructurado. alguna vez una discusión con uno de mis hijos que me dice, pero al chat GPT tú le puedes hablar y te contesta también hablado, con lo cual podrías, vamos a decirlo así, prescindir de la lectoescritura. Y entonces, claro, pero a lo que puedes llegar solamente hablando es una parte muy pequeña de todo lo que tú puedes, a lo que Claro, puedes acceder claro, leyendo, ¿no? Y la complejidad de las ciertamente, ciencias que ciertamente. se tejen sobre material escrito, digamos, ¿no? Así es. Digamos, hay un problema de cambio de formato, ¿no? El hombre es históricamente, como hemos comentado, un ser esencialmente oral, pero luego crea símbolos y estructuras para poder plasmar ese pensamiento oral en documentos que quedan físicamente. Ujú. Ahora estamos en el escenario en el cual el documento en papel está camino a desaparecer, reemplazado por el documento contenido en un formato Claro. electrónico, Que ¿no? finalmente es simplemente otro soporte. Es otro soporte. Claro. Entonces, ese tránsito yo creo que va a originar que en el futuro, digamos, la mayoría de las personas estén con el soporte electrónico, Mm. que haya un universo más bien pequeño de personas que sigan manejando los libros, es decir, los libros no van a desaparecer, pero en ese tránsito lo que sí se puede perder mucho es la capacidad de tener un pensamiento abstracto, un Mm, pensamiento mm, analítico, mm. porque como habíamos comentado, cuando se plantea una idea que se plasma en un documento, hay una primera, y justo sobre el tema que comentabas al principio de Ujú. la pluralidad de posibles entendimientos o malentendimientos Ujú, de algo, ujú. hay una primera plasmación, vamos a decir, no sé si existe la palabra, No la he bueno, escuchado, yo pero tampoco, se me ha venido en este momento, pero diré entonces que hay un primer momento en el cual se plasma, ahí sí está bien dicho, se plasma un conjunto de ideas en un documento Mm. y esas ideas tienen una denotación, que es, digamos, la interpretación literal, Ujú, ¿no? ujú. Pero podría haber otro segundo plano, que es la connotación. ¿Qué otras posibles interpretaciones, extensiones se podría tener de ese primer texto? Pero luego viene otro tercer nivel, que es un nivel
analítico, Mm, mm, valorativo, y hasta mm, habría un cuarto nivel que sería un nivel crítico. ujú. Todo eso se pierde si tu medio de comunicación va a ser una carita feliz o una carita triste. O sea, sí Sí, hay, sí. digamos, un escenario en el cual siempre va a haber una élite pensante, y va a haber un conjunto mayoritario de personas desinteresadas, como era Mm, en el mm, medioevo, donde solamente un grupo estaba mm, interesado en mm, el pensamiento escrito mm. y la mayor parte de la gente se comunicaba solamente de manera oral. Tú has Estamos comentado, volviendo a eso. bueno, a nivel de lo que se entiende como los niveles de comprensión, digamos, tanto en el modelo que utilizan las pruebas PISA como en el modelo que se utiliza a través del Ministerio de Educación de Perú, un poco por ponerle nombres, ¿no? Y tener una categoría, el primer nivel es un nivel de comprensión literal, que efectivamente es encontrar un texto que se encuentra de manera directa en el texto, ¿no? El segundo nivel es un nivel inferencial, donde no Ujú. está escrito, pero yo Puedes deducir, puedo pues así deducir, es, ¿no? Que incluye un resumen, por ejemplo. Cuando yo pido un ujú, resumen, es una interpretación así de lo es. literal. Pero el Y uno resumen en tus clases lo tienes que pedir en la clase, porque si pides el resumen te lo lo van hacen a en hacer chat con GPT. inteligencia artificial. Bueno, sí, de Yo he todas tenido maneras, varias sí. anécdotas de esas. Y el tercer nivel es un nivel de juicio crítico, ¿no? Que Ujú, es yo sé lo que el texto decía, yo a partir de eso he sacado ideas, pero luego puedo opinar sobre esas ideas, así ¿no? es. Y, por ejemplo, una pregunta tipo que se hace, tipo por decir, no porque sean tipo exámenes, sino porque es algo en lo que tenemos que pensar, es poder saber si esta expresión representa un hecho o es una opinión del autor. Así es. Y es súper Ahí vienen las interesante. narrativas, pues Entonces, justamente. exactamente, eso es súper interesante. Es parte de lo que se pide que los docentes trabajemos, que se trabaje con niños, con adolescentes, en fin, ¿no? Para entender todos estos niveles de complejidad lingüística, que no es de lo que hablamos al inicio, porque al inicio hablábamos como de un contrato, ¿no? En el Ujú. contrato podemos opinar, pero al final lo que está escrito deberíamos poder de manera literal y casi sin tanta inferencia encontrarlo, porque tendría Debería que ser ser. lo más Si no lo hará el directo. juez o un intérprete o un árbitro. Exactamente, pero en términos generales, lo que buscamos es que la lengua nos permita eso, ¿no? Que el texto escrito nos permita ir en todos estos niveles de complejidad. Y regresando un poquito a lo que dijiste hace un momento, te pregunto si tú crees que la interpretación de un modelo de lenguaje, decimos ChatGPT, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Em, ¿Es válido para interpretar temas de derecho? ¿Qué Yo experiencia has creo que es, tenido tú? yo creo que No es para un, hacer las tareas de tus estudiantes de derecho, sino en Yo el creo que otro es lado. un instrumento útil, y además no es la única inteligencia artificial, hay varias otras, está Gemini, Ujú, está Copilot, ujú. hay una Cloud, Claude, ¿no? sí. Entonces, o no sé cómo se Y no sé pronuncia. si has usado DeepSeek. No, Esa es no, la China. ya, Es no, 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 inteligencia no, no, artificial. no la Y, conocía. perdón, solo como dato, lo que pasa es que cada una de estas está costando más y tienes que pagar tokens. Entonces, Mm, están las gratis y están las caras. Entonces, ya la persona dice, claro, si es un trabajo muy, muy complejo, claro. depende cuánto quiero pagar de la cara y si no Claro, va por la claro, simple. claro, efectivamente. Son una herramienta interesante y útil, pero siempre requiere de administración. Es decir, Ujú, tú puedes tener un acopio de datos importante a través de estos mecanismos de inteligencia artificial, pero luego los tienes que analizar y valorar. Mira, es una sistematización de lo que ya existía. Por ejemplo, a ver, cuando yo hice mi tesis, yo circulé por la biblioteca de mi universidad. Obtuve también una carta para ir a la de Lima, a la del Pacífico ujú. y a la del Instituto Nacional de Planificación, que ya no existe. Entonces yo iba y tomaba mis apuntes, sacaba los libros, hacía mis fichas, y era un trabajo bastante tedioso. Pero ahora ya no, ¿no? Porque hace unos pocos años un estudiante que quería saber algo entraba a Google y ponía el buscador y le salían literalmente millones de entradas para cualquier dato. Ahora, el asunto es discriminar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, etcétera. Entonces, la información ahora está para el acceso inmediato. Estamos a un clic de la información. Eso ya existía con el buscador de Google y otros buscadores. Luego ha venido la inteligencia artificial, que es una sistematización exponencial de lo que era el buscador de Google. Pero luego esa información que te llega, tú la tienes que revisar. Mira, hay casos bien interesantes que ya se han producido de mal uso que han hecho abogados del chat GPT, por ejemplo, en una corte en Estados Unidos se había presentado como prueba de algo la jurisprudencia tal que no existía, que había sido una alucinación de la inteligencia artificial. Está escrito para Así responderte, es. entonces se inventa, sí. Hace pocos días, hace una semana me parece, en Brasil, en los procesos laborales, no sé si será una cosa que es general o es concretamente en alguna corte, porque hay Ujú, fases experimentales,
se puede presentar un proyecto de lo que sería la sentencia, ¿no? Una que se llama minuta. Acá le decimos minuta al documento privado que va a la notaria para que sea escritura. Allá al proyecto de sentencia le dicen minuta. Y que resulta que habían presentado una minuta, pero habían puesto unos códigos para que no se vieran algunas cosas y saliera una sentencia que no correspondía. Y el juez descubrió eso y también sancionó a las abogadas que habían hecho eso. Entonces, puede prestarse para un mal uso y puede ser también, si es que no hay una revisión adecuada, una fuente de errores muy grave. Entonces, digamos, antes un abogado que tenía que hacer una investigación o un profesional en general, ¿no? Tenía que ir a bibliotecas, a centros de fuentes de datos, de documentos, para hacer la búsqueda Nosotros todavía correspondiente. hemos hecho tesis Nosotros así. hemos, así hemos hecho. Pero Sí. ahora ya no, porque simplemente se obtiene la información a un clic. El asunto es que esa información se tiene que revisar. Es un asistente. Es un Antes había un asistente. asistente, ahora hay un mega asistente, Así es, ¿no? Pero así es. asistente al fin, Es como del que el profesional a chat cargo. GPT fuera un practicante o varios practicantes que consiguen cualquier cantidad de Claro, lo que te información, puede ¿no? dar es una velocidad de Sí. investigación, pero el responsable es uno, ¿no? He leído hace poco que no sé cada cuántos días se duplica la información que tiene la humanidad en este momento. Es una cosa impresionante. O sea, hoy en un año puede acrecentarse el conocimiento de la humanidad de una manera que no ocurría en siglos, en tiempo anterior, ¿no? Pero el asunto es que tienes tanta información que lo complejo va a ser que la puedas administrar. Ese es tu Discriminar, problema. O sea, exactamente. ver qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo haces, como tú dices, la discriminación de lo que sirve. Es bien complejo. Sí, Vamos a sí, morir sí. de hiperinformación. Miguel, te voy a pedir alguna preguntita más para cerrar. La verdad que la conversación está buenísima, estamos ya en el tiempo. ¿Qué consejo podrías dar a cualquier persona que quisiera tener una lectura más atenta, más crítica y que sea difícil de engañar? Vamos a ponerlo así, hablando un poco de términos que uno firma, ¿no? Bueno, en general, el comentario general es que todos tenemos que leer un poco. Y yo creo que es un buen ejercicio leer todos los días un número de hojas, ¿no? A lo mejor no se te va a pedir que leas pues 3 horas diarias si no es tu interés, pero qué bueno sería que cada quien empiece a leer una hoja, 2 horas, 2 hojas, 5 hojas diarias, que la lectura sea variada, que se lea literatura, que se lea poesía, que se lea realidad social y que se lea, digamos, información que corresponde a la propia carrera de uno. Y es bien interesante ver eso porque si, por ejemplo, hay alguien que es un tecnócrata, ¿no? Es decir, que solamente conoce de su mundo profesional, que puede ser un ingeniero o lo que fuera, tú inmediatamente te das cuenta de su nivel de profundidad en la especialización y de su ausencia de conocimiento humano con simplemente escucharlo hablar. Y eso pasa en todas las profesiones y pasa también con los abogados, que tú a veces le escuchas a un abogado hacer una exposición y tu reflexión es, no ha leído nada más que las leyes y los códigos. Es como oxígeno para el cerebro leer literatura a los que les gusta, que es más complejo también, leer poesía, que tiene, digamos, otro mundo, otro ritmo, pero qué importante es, por decirlo así de manera, digamos, coloquial, amoblar la cabeza con ideas, con palabras, buscar la belleza de las cosas, encontrar nuevos entendimientos y el hecho de que uno se esmere en aprender, en conocer, lo que va a permitir es que al final sea una mejor persona, que tenga una estética diferente, que tenga una visión diferente de las cosas y eso al final hace que la vida sea más llevadera en la interacción social. Y también más feliz, ¿no? Más feliz, obviamente. Claro, en la medida en que Obviamente. disfrutamos más cosas también. Miguel, ha sido un placer tenerte con nosotros en Leomil, en este podcast. Agradecemos mucho todo lo que nos has podido contar y cómo hemos podido mezclar la comprensión lectora, que aparentemente es un tema como pedagógico, con toda la amplia experiencia que tienes en temas de derecho. Ha sido para mí un gusto, Verónica, estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un capítulo más del podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación. Hasta una siguiente oportunidad.